Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, el norte. Sí. Usted está bien, ya aprendió que el norte no está al ras de tierra, sino... Bueno, yo lo explico porque como siempre se incorporan antiguos, a lo mejor a nuevos espectadores, a lo mejor piensan que en el techo tenemos alguna... Techo no hay nada. No, parece que no. Apuntamos al cielo, o sea, por si no ha quedado claro. El norte es el cielo. Y por eso estamos haciendo un programa, una serie sobre el humanismo cristiano renacentista. Porque claro, estamos, no sé por qué se identifica con el humanismo, con el paganismo. Dice, pues no, pues ha habido gente que no, como el programa anterior que hicimos sobre Fray Hernando de Talavera, que fue espectacular. Está en la página, si alguien se lo perdió, pues pincha y lo ve. Pero hay un personaje que, viniendo de donde viene usted, porque no le he presentado, pero don José Ignacio Ruiz es catedrático de la Universidad de Alcalá, catedrático concretamente de Historia Moderna. Oiga, siendo catedrático de Moderna y de Alcalá, no se puede escapar. No se puede menos que hablar de Cisneros, que es el personaje que nos ocupa. ¿Le cae bien a usted, Cisneros? Pues yo, como historiador, trato de considerar a los sujetos que se trata de historiar sin ninguna pasión, es decir, intentar verlos en la propia realidad, entenderlos en su propia realidad. Pero es verdad que al final uno acaba convencido de la talla del personaje y tampoco se puede sustraer uno a calificarlo como que es un personaje de una talla monumental, ¿no? Ya, ¿quién es Cisneros? ¿Quién es de chiquitito? Pues claro, estamos acostumbrados a ver el cardenal Cisneros, pero también fue niño, no sé, ¿dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? Todo hombre nace de madre y se hace niño, crece, se reproduce en su caso y muere. ¿Y cómo era este de niño? ¿De dónde era? Bueno, él nace en Torrelaguna. El padre parece que viene de Cisneros. ¿Torrelaguna es un pueblecito que está cerca de Madrid? Sí, muy cerca de Madrid. 40, 50 kilómetros. 45, un pueblo precioso y tiene una visita magnífica, sí, Torrelaguna. Torrelaguna. El padre parece que viene de Palencia, se establece en Torrelaguna, casa con su madre, que era natural de allí, de Torrelaguna, tenía una casa de huéspedes, una especie de posada. El padre era recaudador de impuestos. Esto lo entroncan algunas personas, y uno de los que lo han estudiado, de las personas que más lo han estudiado y que más saben de Cisneros, aparte de García Oro, que es el profesor Martínez Ripoll, compañero nuestro en Alcalá, que estudia mucho, cada vez ve más que su padre puede tener orígenes conversos, ¿no? Esto es un tema en la historiografía modernista siempre recurrente, ¿no? Ya. Tanto que era recaudador. Pero él llega, se establecen bienes de Palencia, el padre se había establecido. O sea, hijo de una familia acomodada, digamos. Sí, como se decía en la época, de mediano pasar. Sí. De mediano pasar. No alto, porque... No. Casa de huéspedes y... Sí, y recaudador, pero bueno, tenía... Hombre, no es lo de Fray Hernando de Talavera. Sí. Su padre no era un grande... Fray Hernando de Talavera era otra historia, sí, ¿no? Sí. Pero eran de mediano pasar y claro, como pasa con todos los padres, quieren que los hijos pues prosperen y a ver el futuro de los hijos, y sobre todo en sociedades como las anteriores, donde la familia es muy importante, era algo importante para la familia y la prosecución, diríamos, de la progenie, ¿no? Esto creo que era importante. Entonces, desde pronto mostraba este chico... Era despierto. Características de un chico valioso. Y el padre, un hombre inquieto, enseguida lo puso a estudiar. Es decir, esto puede ser una persona que valga bien para la familia, que tenga al cargo a la familia. Y lo pone a estudiar allí en Torrelaguna, lo manda a Oceda, pasa a Alcalá de Henares, hace estudios en Alcalá de Henares. Y de Alcalá de Henares, pues como ocurría mucho, según las maneras que presentaba de chico de valor, el padre se apuesta por él y lo manda a Salamanca. Bueno, Salamanca es un vivero Hombre, era una de las universidades más importantes de Europa y desde luego de España, sin duda, ¿no? Es decir, la universidad... ya hablábamos en el programa anterior de la importancia que tenía en los estudios, ¿no? En los estudios de artes, en los estudios sobre todo en los estudios de teología. De allí salen los teólogos más importantes de la Edad Media. ¿Y cuando llega a Salamanca ya es religioso o no? No. Llega como estudiante, llega allí y conoce el ambiente. Y le pasa
tiene una vida, corre una vida bastante paralela a lo que hablábamos en un programa anterior de Fray Hernando. Es decir, llega a Salamanca a formarse, a hacer una licenciatura, o sea, como se hacía antes, bachillerato, la licenciatura, la maestría, y algunos llegaban pues al doctorado. O sea, él llega como un chavalote de los de ahora que va a la universidad a labrarse su porvenir, pero todavía no ha pensado en su vocación religiosa. No. La van descubriendo poco a poco. Yo creo que la influencia familiar la tiene porque el padre ya apuntaba gustos hacia el franciscanismo, ¿no? Bien. Pero él, cuando llega a Salamanca, sobre todo en un ambiente allí de renovación espiritual que existía, y que allí había pues lo más granado de la intelectualidad, el movimiento franciscano. Allí había personalidades como las que decíamos el otro día, pues desde el Torquemada estaba don Pedro González de Mendoza estudiando conocía el Tostao, por ejemplo. Es decir, y allí se relacionaba con la intelectualidad, y entonces conoce todo el movimiento de renovación espiritual que se está produciendo en Castilla y en toda Europa, pero en Castilla de manera singular e importante. Ya en el programa anterior hablábamos de la personalidad de un tal Pedro de Villacreces, que allí se contaba mucho. Sí. Este fue el que abandona decía usted, que abandona la carrera universitaria. Sí, deja su cátedra y se retira a ser un eremita. Sí, a un eremita, porque esto formaba parte de esa renovación espiritual, ¿no? Es decir, había que conocerse uno a sí mismo, ¿no? Y lo importante en la idea esa del movimiento humanista, la renovación viene porque lo que tiene que cambiar es el hombre. ¿No? Ahora decimos, bueno, pues vamos a cambiar la sociedad para que las instituciones. Ahora cambiamos Eso es, dice, ¿no? Yo sigo siendo igual de golfo y cambio las instituciones, claro, y a ver si esto se arregla. Claro, porque eso parte del principio está ilustrado, que el hombre es bueno y lo que lo hace malo es la sociedad. Pues vamos a cambiar la sociedad. Por eso, ¿no? o sea. El humanismo lo que introduce precisamente es decir, verdaderamente, si queremos una sociedad cualitativamente distinta, lo que tiene que cambiar es el hombre. Y o cambiamos el corazón del hombre y a través del conocimiento del hombre y de su corazón llegar a Dios o a tu tía, ¿no? Es decir, por tanto, esa renovación existía. Villacreces hace esto y esto se contaba también mucho en Salamanca. Esto lo oye. Y esto es lo que Cisneros ve allí. Sí, esto es lo que ve allí, se forma, es un estudioso, porque él además llega allí a estudiar leyes, ¿no? Y derecho civil y derecho canónico. Leyes. Sí, porque bueno, dentro del padre, probablemente inducido por el padre, tú, chico, te tienes que hacer una persona de valor, a ver si consigues un oficio importante y todo esto, pero dentro de todo aquel ambiente, él acaba marchándose a Roma. Creo que a mitad de los años 50 él se marcha a Roma. Se marcha a Roma y allí en Roma es donde ya se hace sacerdote. Y allí ejerce como jurista, vamos a decir. Y en Roma debió de producir cierto impacto en los ambientes intelectuales, incluso podríamos decir en los curiales, porque un papa le da allí ya un beneficio en expectativa para un arciprestazgo cuando venga a Castilla, ¿no? Que cuando quedara uno vacante. Es decir, que allí ya debía hacer... Destaca y debía hacer informes jurídicos donde ya se veía que era una persona de talento y de talla, ¿no? Es decir, que dejó muy buena impronta. Y él vuelve, a principios de los 60, pues en torno al año 65, vuelve de Roma y se instala. ¿Del siglo? Vamos a situar. Del siglo XV. Eso es. 1400. Es que yo me pierdo en los siglos. Si no me dice usted, años 60. Bueno, 1400, ahora ya me sitúo. Sí, lleva usted razón. Muchas veces nosotros sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué son ustedes? ¿Cómo son? ¿Cómo son los profesores de universidad? Son ustedes una cosa. Esto pasa, ¿no? Son ustedes una cosa. Bueno, pues él vuelve y bueno, vuelve a su tierra y se instala en Uceda. Y llega a ser gobernador y aspira al arciprestazgo. Y allí tiene un conflicto, porque como trae una bula en expectativa de oficio, cuando quedara vacante un arciprestazgo lo debería ocupar él. Allí se produce un conflicto jurisdiccional entre el poder espiritual, porque hay el arcipreste vigente, hay un conflicto que hacen que se acojan a un delincuente que se acoge a sagrado y entra en conflicto con la jurisdicción civil. Hay que decir que Uceda está dentro del arzobispado de Toledo. El arzobispo de Toledo es
por supuesto, es el primado de la Iglesia. Bueno, el arzobispado de Toledo entonces es, pues claro, ahora Toledo, el arzobispado de Toledo es Toledo. Claro, pero era un señorío... Pero entonces es que, aclaremos, el arzobispado de Toledo es todo el centro de Castilla, ¿no? Y, o sea, no hay arzobispado de Madrid... Pero no. es que el arzobispado de Toledo tenía el arzobispado de Toledo, pero es que además era la Iglesia primada de España. Eso quiere decir también que era el titular del arzobispado de Toledo era canciller. Es decir, era un grandísimo señor. Y en esta época hay que darse cuenta que estamos hablando de 1460, 65, hasta los 70, si quieren hasta el 74, que muere Enrique. En Castilla está gobernando Enrique IV. ¿Quién es Enrique IV? ¿Quién es? Pues un monarca que es, en los conflictos civiles que se están arrastrando desde la famosa crisis del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV, es un monarca que es un títere de la nobleza, de la aristocracia. Es decir, el poder y el poder político o es monárquico y se afirma como un poder monárquico o es aristocrático. Claro. Y por tanto, quien mandaba era la aristocracia. Allí hay el arzobispo de Toledo es un tal Carrillo de Albornoz. Pero Carrillo de Albornoz, que es un humanista, es un intelectual, un tipo con una cabeza impresionante, pero también con una soberbia y un ejercicio y una práctica del poder muy notable. Carrillo, hay que ver, cuando se pone del bando de Isabel la Católica, él se jactaba, por ejemplo, de decir, esta muchacha tiene que saber que nosotros quitamos y ponemos reyes, los grandes. ¿Eso le decía? Él decía, ¿no? Porque era muy poderoso, evidentemente. Bueno, eso si lo decías porque a lo mejor lo había hecho. Claro, lo ponían y los quitaban. Claro. Por eso he dicho que Enrique IV hay que ver que era un rey, y he dicho un rey títere de la aristocracia. Ahí estaba Carrillo de Albornoz, pero estaba su sobrino, que era Pacheco, el marqués de Villena, un grande de Castilla, un tipo también de un poder que llegaba prácticamente desde Levante hasta Extremadura. Es que, me va a perdonar, pero claro, es que estamos acostumbrados a decir, bueno, a partir del siglo XIX el liberalismo divide el poder y acaba con las monarquías absolutas, donde, además dice, donde el rey hacía lo que quería. Hay un malentendimiento. Vamos a ver, el siglo XIX hace un discurso político que critica la forma política anterior y les llama, los califica de monarquías absolutas y el absolutismo, naturalmente con intencionalidad política, y en muchos casos sin explicar qué es el absolutismo. No, se entiende casi que es como arbitraria, dice monarquía absoluta. No, el absolutismo, bueno, evidentemente quien ejerce el poder trata muchas veces de verse lo menos limitado posible, pero el absolutismo hace una referencia fundamentalmente a la soberanía, y la soberanía es la parte de poder, la parte en la que se divide el poder, en la que es la que legitima el poder. Pero el poder en una monarquía está distribuido entre los cuerpos. Claro. Por eso se dice que es una sociedad estamental. No para muchas veces dominar, como se dice. Una sociedad estamental o una sociedad corporativa está reintentando representar aquella idea paulina en la que el cristianismo trata de resolver la individualidad y la unidad y la colectividad con la idea de un cuerpo, la idea del cuerpo místico, que está formado por distintos órganos, miembros o cuerpos, que cada uno tiene una función y derivada de esa función tiene un derecho. Y el que tiene derecho es el que tiene poder. Entonces el poder está compartido. En el Estado liberal el poder solo lo tiene el Estado. Ya. Y entonces el Enrique IV, un titerillo de todos estos poderes. De todos estos poderes. Él era un primus inter pares. Claro, razón decía el arzobispo de Toledo. Esta niña, esta chiquilla. Claro, y por eso en el conflicto que se origina y en la guerra civil que se origina inmediatamente y a la muerte, no al principio y después, ¿no? Que se origina la muerte de Enrique IV, ahí hay un cambio de bandos. Y Carrillo, que había apoyado a la reina o a la princesa, frente a los Mendoza, cuando se produce la guerra civil a la muerte de Enrique IV, hay un cambio de bandos. Y Carrillo se pasa al lado de la hija, algunos dicen que ilegítima, la de Juana. A ver, explíqueme los bandos. Hay dos bandos. Unos. Como pasa siempre en política, hoy lo resolvemos todo con partidos. Aquí también podrían haber partidos, o bandos. Un bando es el de... Hay un bando que es el de Carrillo,
que en tiempos de Enrique, él está apoyando a la reina, quiere apoyar a la reina para gobernar él, podemos decirlo, es decir, el gobierno un poco en la sombra. ¿A la reina quién es? Perdón, a la princesa, a la Isabel, hija, a Isabel. Ya. Y está... esa chiquilla, quiere apoyar a esa chiquilla. Quiere apoyar a esa chiquilla, y en el bando, diríamos, de Enrique IV está apoyado por los Mendoza, que son legitimistas, y que apoyan a la Beltraneja, a la supuesta hija, esto ya forma parte de la historiografía, a la supuesta hija de Enrique IV, que algunos dicen que no, que es la Beltraneja, y que está apoyada fundamentalmente por los Mendoza. Entonces, el que lidera el bando de Isabel, en este caso era Carrillo, y en el otro caso eran los Mendoza. Cuando muere Enrique IV, hay un cambio de bandos. Y los Mendoza se pasan a apoyar a Isabel, y Carrillo se pasa a apoyar a Juana, porque se enfada. Hay un cambio porque no consigue el cardenalato. Claro. Porque el cardenalato, los reyes católicos apoyan a don Pedro González de Mendoza, y por tanto Carrillo se siente agraviado y entonces se cambia de bando. Los Mendoza, que eran más legitimistas, al final pues se pasan al bando de Isabel, y por tanto pues se produce ese cambio. Pero volviendo al tema de Cisneros, digamos que en torno a 1471 o 70 o por ahí tienen el conflicto jurisdiccional que tenemos, y se enfrenta a Carrillo. Y Carrillo de Albornoz, que era ese todopoderoso que acabamos de describir, lo mete en la cárcel. ¿Lo mete en la cárcel? Lo mete en la cárcel a Cisneros. Y a mí me parece que esto es importante, porque me parece importante, cuando he estudiado la figura de Cisneros, a mí me parece que él se retira nada más que ni menos que 2 años de cárcel. 2 años de cárcel. Lo mete en la cárcel. Y claro, como era un intelectual también, como hablábamos en el programa anterior, se lleva libros. Aprovecha el tiempo. Le gustaba mucho leer las escrituras, estaba indagando mucho, y era un humanista, y por tanto un intelectual y un gran lector. Durante 2 años le dio mucho para pensar. Y entonces, desde mi punto de vista, lo que él vivió con el enfrentamiento político que se produjo en Castilla entre los bandos políticos y las facciones, él, retirado del mundo y en la cárcel, creo que ya le hizo pensar a él que algo debería hacer. Naturalmente sale de la cárcel y él llega a ocupar otra vez el puesto de gobernador, y muy pronto uno de los Mendoza, don Pedro González de Mendoza, el hermano menor del marqués de Santillana, el marqués de Santillana, don Pedro lo conoce, se conocen. Eran zonas limítrofes, se movían entre el arzobispado de Toledo y los dominios del duque del Infantado, de lo que es el duque del Infantado. Por tanto, también Sigüenza, que era un dominio de los Infantados. Entonces se vincula con don Pedro González de Mendoza. ¿Por qué? Porque él estaba quemado con Carrillo. Estas son preguntas que se hace la historiografía, que están un poco sin resolver. Porque lo había metido en la cárcel. O bueno, él llegaba, como era un tipo muy valioso, evidentemente don Pedro González de Mendoza dice: te vienes conmigo, y lo hace capellán en Sigüenza, lo hace canónigo de la catedral de Sigüenza, es decir, ya tenía una canonjía, lo nombra capellán, lo llega a hacer vicario y provisor, es decir, de la todopoderosa Sigüenza y de los dominios del duque del Infantado, es decir, que había llegado a una cota de poder impresionante. Esto es lo que me gusta muchas veces describir como la importancia que tenía, porque en aquella época la importancia del servicio era muy importante, y naturalmente con los servicios que uno hacía venía el beneficio. Entonces la época esa en que su servicio él le producía un beneficio y por tanto ascendía en la escala social y llegaba a tener poder. Llegó a ser gobernador también civil, es decir, gobernador civil y gobernador prácticamente eclesiástico de la zona de Sigüenza. Es decir, un hombre que había llegado a una altura... ¿Ya es franciscano? Sí. No, era sacerdote, pero... ¿Sacerdote? Pero es justo. Hacia esa época tenemos que ir deprisa. De momento es sacerdote secular. Sí, sacerdote secular, pero es justamente... yo creo que después que sale, vuelve al mundo, vuelve al siglo, comprueba los problemas que hay. En 1474 muere Enrique IV y empieza la guerra civil. Cuando él se retira, en 1484 se retira él
después de terminada la guerra y habiendo visto todo lo que había y ya ejerciendo, como había ejercido tanto un poder espiritual como un poder temporal, Sí, es decir, sí. el dominio de todo, en 1484 se retira del mundo y se va también a hacer vida cenobítica y a reencontrarse consigo mismo, como ocurrió con Tarabella, y se retira a la Salceda. A la Salceda a reflexionar, ¿Dónde está la Salceda? a conocerse. En la provincia de Guadalajara, Ah, un monasterio vale. que fundó Sí, allá. don Pedro de Villacreces. Por tanto, ese retiro espiritual de reencuentro, esto ha planteado en la historiografía, y sobre todo, preguntas, ¿no? Es decir, hombre, conociendo después el resultado de lo que aquello produjo. Él se va a la Salceda 8 años. 8 años. Se retira del mundo 8 años. Entonces hay gente que se ha hecho preguntas, historiadores, ¿no?, que se hacen la pregunta, ¿a qué se retira la Salceda? ¿Fue una retirada táctica? Él estaba dentro de los Mendoza iban a mandar mucho. Ya un Mendoza llegaría a ser el cardenal, don Pedro González Sí, sí. Mendoza llegaría a ser cardenal. Entonces se retira tácticamente para luego volver a la política y volver al mundo, o realmente fue un retiro espiritual. Y estas son cosas, preguntas que hay que hacerse. Lo cierto y verdad es que él se retira. Y en el año, justamente en el año 92, cuando la reina tiene que prescindir de su confesor, que era Fray Hernando. Ah, claro, empalmamos con lo anterior, porque le ha nombrado arzobispo de Toledo, de Granada, perdón. De Granada, una vez que ha nombrado al arzobispo en Granada, se queda sin confesor y se queda sin persona que cuide de su alma y de su conciencia. Habla con don Pedro. Don Pedro, el cardenal, quería ser el confesor, pero pertenecía más al mundo temporal, y la reina lo sabía. Tenía hijos naturales. Entonces, que había que reformar mucho. La reina ya estaba pensando, aquí hay que reformar las estructuras, con un nuevo hombre, evidentemente. Empezando por el Mendoza que es un pajarito. Claro, y quién... Bueno, y era también un intelectual, era un humanista, pero bueno, sí, no, pero dado el mundo, no sabía decir algo. Pajarito. Sí. Bueno, y necesita un confesor. Y don Pedro después de llevarse el disgusto de no ser él, dice, bueno, majestad, tengo yo, ¿quién puede ser? ¿Y quién es? Él conocía bien a Cisneros. Yo creo que conocía bastante bien la valía intelectual y sobre todo las condiciones morales y humanas de Cisneros. Le dice, tengo a quién va a ser. Es un monje que tengo retirado y que lo vamos a recuperar. Le piden a Cisneros que tiene que hacerse cargo de la conciencia de la reina, y él dice que de ninguna manera. Que no quiere volver. Tienen que apelar a decirle que él se debe, le dice el cardenal Mendoza. Ya se pone quien manda, entonces la gente que mandaba. Ya. Y además le dicen, usted tiene voto de obediencia. Es su obligación volver al mundo y a tener el cuidado de la reina. Ser confesor de la reina, hay que decirlo, que no era solo ser confesor. Ser confesor de la reina era ser consejero. Claro, si cuido tu espíritu, imagínate. Y además consejero del reino. De un reino que se estaba por hacer. Vamos a ver, tenemos muchas más cosas que hablar de Cisneros, y se nos está acabando el tiempo, o sea que tendremos que seguir con Cisneros en otro programa. Pero yo quiero acabar. Acláreme usted, ahora que ha dicho esto de confesar, ¿es verdad que la hizo arrodillarse? ¿O eso es una leyenda? Yo lo he leído, lo he leído. ¿Qué es lo que pasó? Parece que yo lo he leído, y además en los dos. Con Talavera, cuando llega, la reina estaba acostumbrada a ser quien era, ¿no? Y se sienta a su lado y él le dice, póngase de rodillas. Para confesarse, claro. Para confesarse. Y le dice, yo soy la reina. Y entonces le dicen, no, si no se va a arrodillar delante de mí. Usted se va a arrodillar porque va a arrodillarse ante Dios, con humildad, para pedir perdón. Y lo de Cisneros, lo que me parece, que creo que hay otra anécdota, que lo recibe la reina, y lo recibe, pero quería conocerlo o ver su actitud, y utiliza a una de sus damas haciéndose pasar por reina, para ella ver cómo reaccionaba. Y Cisneros se da cuenta que lo están utilizando y le llama la atención a la reina. Dice, para esto no vengo yo aquí, para hacer teatro. Entonces la reina lo vuelve a llamar y le pide perdón, diciendo, no ha sido esta la intención que yo tenía. Bueno, un hombre de una pieza y desde luego un hombre de Dios, y una historia incompleta.
Bueno, pues habrá que hacer otro programa. Tenemos que continuar porque se nos ha acabado el tiempo y eso sí, tenemos todavía unos segundos para darles gracias al profesor José Ignacio Ruiz, catedrático de la Universidad de Alcalá, catedrático de Historia Moderna, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en una edición de este programa. Decirles que a cambio nosotros pues nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, muchas gracias. Pero usted es muy cumplidor. Dijo que había que completar el capítulo de Cisneros y aquí está. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que presentarle porque hay gente, claro, que recuerda el capítulo anterior, pero hay otros. Se nos incorpora mucha gente, ¿sabe? Con la gente dice, oye, hay unos programas muy buenos, Marcando el Norte. Bueno, Y tengo que decir que en el programa anterior, don José Ignacio Ruiz, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares, empezó a hablar de Cisneros. Claro, siendo catedrático de Historia Moderna y procediendo a Alcalá, pues Cisneros da por mucho. O sea, no se puede escapar. Y dejamos a Cisneros el personaje histórico incompleto. Concretamente, nos habíamos quedado cuando es nombrado confesor de la reina. Fray Hernando de Talavera, Talavera. Pasa al arzobispado de Granada. Pasa a ser el primer arzobispo de Granada. Que y a fundar la iglesia. Fíjese con qué aprovechamiento estoy yo aprendiendo aquí de sus exposiciones. Y entonces Cisneros pasa a ocupar el puesto de confesor. La reina era una mujer muy espiritual, muy sensible, y le preocupaba mucho el problema de conciencia. Quedarse sin el confesor era un problema, y para ella incluso un problema de Estado. Que además es confesor, no solo de su vida privada, sino también consejero. Al ser confesor pasaban a ser consejeros de Estado, claro. Claro, con lo cual la influencia de Cisneros en la acción política de la reina... Claro, conocía lo más profundo de la decisión de la reina. Pues nada, le dejo a usted que siga con el hilo argumental. Le hemos nombrado confesor. Sí. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento, un hombre que venía de ese retiro espiritual... Porque todavía no es arzobispo de Toledo, ¿no? No. En 1492 es sustituto desde Talavera. Al quedarse la reina sin su confesor busca uno, y el que encuentran es este monje piadoso, un monje, un pobrecito, ¿no? Que es llamado a la reina. Él no quería dejar su retiro espiritual, como decíamos en el programa anterior, y se tiene que hacer cargo de esta responsabilidad, a lo que hubo que apelar precisamente a la obligación, a la obediencia, que tiene, ¿no? A la obediencia de vida, porque él decía que quería seguir en el retiro en el que se encontraba. Eso es lo que le dijo el arzobispo de Toledo, ¿no? Sí, exacto. Y... Entonces asume esa responsabilidad, con lo cual deja el mundo espiritual y vuelve al mundo temporal, de la temporalidad, al mundo de la política, al mundo del poder, que él lo había conocido, Cisneros, en los fragores de los conflictos entre Enrique IV, las guerras civiles, las banderías dentro de Castilla, los conflictos civiles, y vuelve a ese mundo, ¿no? El mundo que a él no parece que no le gustaba, ¿no? Por lo tanto, a partir de 1492 está todo el proyecto evangelizador, misionero, que se está desarrollando en Granada, y Castilla también había que reformarla, porque la realidad política del reino, toda aquella manifestación política de conflictos políticos, lo que emergía era lo que existía por debajo, que era una falta de cohesión interna dentro de las estructuras sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. ¿Se podría decir corrupción e incoherencia?
Sí, lo que ocurre siempre en los momentos de crisis: desagregación, corrupción, incoherencia, vida licenciosa. Y entonces, para cohesionar aquello, la reina necesitaba reformar, había que reformar. Y tenía que crear un nuevo espíritu, y a partir de un nuevo concepto del hombre y un nuevo concepto del mundo que estaba cambiando. El mundo tardomedieval ya no se comprendía como era, es decir, estamos en 1492 y se ha descubierto el mundo, se ha visto ya es una creencia, una confirmación generalizada que navegando por el oeste se sale por el oriente, es decir, que el mundo era redondo, y esto producía un cambio de cosmovisión, que es lo que plantea mucho el tema del Renacimiento. Pero en la clave de todo esto estaba en que el nuevo mundo, tal y como tendría que afrontarse, era a partir de un nuevo concepto del hombre, de un hombre nuevo, hombre nuevo que había que reconstituir. Y eso no se podía hacer sin reformar las leyes del reino, sin reformar las estructuras sociales, y por tanto también eran eclesiásticas. La separación, como hoy lo entendemos, del poder civil y el poder eclesiástico no estaban separadas, están muy unidas, ¿no? Porque partían de un concepto del hombre en el que no había una disociación entre cuerpo y alma. Es decir, el hombre era una dualidad compuesta por cuerpo y alma, y por tanto esa dualidad llevaba a que lo temporal de lo espiritual, aunque eran espacios o jurisdicciones distintas, tenían. El clero se cuidaba del espíritu, por eso son los curas de almas, y el poder político se encargaba. Ese concepto del hombre que hoy creemos, el mundo materialista, como ha sustituido la idea del espíritu y todo es material, pues no se entiende. El mundo, por tanto, también era comprendido a partir de un hombre que era esa dualidad. La clave estaba en transformar al hombre, en reformar al hombre. O sea, los problemas que de entrada se plantea como confesor son reformar Castilla y evangelizar las nuevas tierras. Las nuevas tierras también serían Canarias, supongo, ¿no? Sí, que en el 90, cuando se descubre Canarias y hay que evangelizar Canarias, pues hay que incorporarlas, igual que se hizo con Granada. Hay que incorporarlas, porque el proyecto no era decir yo conquisto esto y es patrimonio y por tanto es riqueza material. No, era incorporarlo a la cristiandad. Era un problema civilizatorio y por tanto se trataba de incorporar a la cristiandad o extender la cristiandad hasta convertirla en una ecúmene cristiana de hombres, ¿no? Es decir, donde todos fueran hermanos en Cristo. Esta era la misión. Por tanto, incorporar un territorio no era solamente un problema de riqueza, era un problema que había que incorporarlos creando cristianos. Tenemos que y en el 92, don Javier, en el 92 se ha descubierto América. Ya. Pero en fin, ahora llegamos a esto. Sí, tenemos que hablar del arzobispado de Toledo, pero ya que estamos hablando de la evangelización, tengo yo aquí, he traído el texto que me ha llamado siempre la atención, que es el Codicilo de la Reina Isabel la Católica, firmado en Medina del Campo el 23 de septiembre de 1504, que es el testamento, parte del testamento. ¿Qué valor tiene el testamento de una reina del siglo XVI? Claro, el testamento, tal y como hoy lo entendemos, no es una cuestión particular. Claro que son últimas voluntades que se dicen que son importantes. Si son importantes a nivel privado, a nivel privativo, que se dice ahora, en una monarquía dinástica lo que se transmitía o se convertía prácticamente en un sentido legal en una monarquía dinástica era sentido de ley, es decir, tenía sentido de ley, debía cumplirse, podía formarse, formaba parte de lo que eran las constituciones de ese reino. Por tanto, lo que ella decía en su testamento tenía fuerza, fuerza legal. Entonces, la reina añade en el codicilo lo que ella piensa que deben hacer sus sucesores, porque esto está dirigido, encargo e mando, leo textualmente, encargo e mando a la dicha princesa mi hija o al dicho príncipe su marido, que son, ¿de quién estamos hablando? Juana de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca, y su marido Felipe I. Que en principio, Castilla, cuando esto se escribe, van a ser reyes. Sí, ella va a ser la titular del reino. Él es marido consorte, pero Felipe también tenía aspiraciones porque en la casa borgoñona la tradición del dominio de la casa pasaba por el hombre, que él quería ser el rey de Castilla. O sea, está legislando aquí la reina. Sí. Está mandando. No lo digo yo, lo dice ella. Encargo y mando a la dicha princesa mi hija. Bueno, ¿y qué le manda? Dice, procurar inducir y traer los pueblos de ellas
el os convertir a nuestra santa fe católica e enviar a las dichas islas e tierra firme del dar océanos perlados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios. Oiga, no dice, y les mando que me traigan la plata. No. Y que traigan los productos, y que los esquilmen, y que... Dice, no, les mando primero que les conviertan a la santa fe católica. Lo que usted dice, no se trata de conquistar. Desde un punto de vista civilizatorio, la misión a la que están llamados es evangelizar, es extender la cristiandad. Hay un debate, nos hemos adelantado mucho o nos hemos retrasado mucho porque esto lo escribe en 1504, sí. Además 3 días antes de su muerte, ¿no? Es decir, que está ella ya reflexionando en lo que está pasando. Cuando ya no se juega. Y hay un debate en Castilla desde 1592, cuando se descubre aquel mundo, lo que se descubre es un mundo salvaje en el que hay, por supuesto, otras culturas, pero otras culturas... Como que se comen vivos y se lo sacan el corazón. Sí, existía el canibalismo, se asesinaba, estaban desnudos, no había una moral. Entonces, hoy lo entendemos de una manera retrospectiva. Pues eran otras culturas y tal. Los primeros que se chocan con aquello dicen, pero estos son salvajes. O sea, ¿tienen alma? Y la pregunta que se hacen es si tienen alma. Pero en castellano lo dudan casi desde el principio. Dicen, son hijos de Dios. Y lo dicen también por ahí en el texto. Los bueno, como espere. Que, claro, y es el problema que a esos hijos de Dios hay que incorporarlos a la cristiandad. Pero espere, que dicen más cosas. Encargo de mando, o sea, primero dirá, bueno, es que como era la católica, pues sí, pero le preocupaba más, ¿no? Encargo de mando a la dicha princesa, porque ella va haciendo mandas, que este sea su principal fin, que en ello pongan mucha diligencia, en que no consientan e den lugar que los indios vecinos e moradores en las dichas indias e tierra firme, ganadas o por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes, mas mando que sean bien e justamente tratados. Reconocimiento del derecho, de todos los derechos. De todos los derechos. Y de propiedad. Bien, lo que está reconociendo es la dignidad de estos indios como personas. Naturalmente en toda su extensión y en toda su dignidad. Y por tanto son hijos de Dios, igual que los castellanos. Lo dice, estamos en 1504, 1592, o sea, 12 años. El viaje de Colón, habían ya producido varios viajes donde habían surgido muchas dudas, donde muchos de los que fueron allí, claro que la leyenda negra luego ha contado que si se produjeron barbaridades, nadie puede evitar que no vaya un desarmado y abuse, ¿no? Bueno, es decir, coja el periódico usted, claro, de hoy mismo y verá usted las que se están haciendo en el mundo civilizado, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es una civilización o una cultura o de defensores de la cultura cristiana, el proyecto cultural que allí iba era un proyecto naturalmente evangelizador y de incorporación o de extensión de la cristiandad. Y a los individuos que allí habitaban los querían incorporar como con los mismos derechos que cualquier individuo en Castilla. Oiga, que además no es... a mí es que me ha llamado mucho la atención. Bueno, me ha llamado mucho la atención porque me lo ha dicho usted fuera del programa, ¿no? Pero me llama mucho la atención que esto no es un consejito al oído de un conquistador, sino que quiere... Bueno, es que esto tiene rango de constitución. El testamento tiene rango de constitución. La firmeza que tenía la reina ya sobre eso. ¿Y en esto Cisneros tiene algo que ver? Claro que tiene que ver, porque Cisneros es nos estamos adelantando mucho, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo... Bueno, hablábamos de la evangelización, ahora volveremos a Toledo, al arzobispado, claro. A partir de la segunda década de los años 90, claro, Cisneros se convierte en un misionero. Los resultados que se están dando en Granada de evangelización por parte de Talavera, que empieza a traducir los catecismos y todo esto, no produce conversiones de inmediato. Claro, es que entrar en las conciencias de la gente, esto no es un proceso de hoy para mañana. De hoy para mañana, es un proceso largo. Él era paciente porque era un hombre virtuoso y entre las virtudes está la paciencia, me refiero a la de Talavera, ¿no? Cisneros, que era también un hombre que buscaba la virtud, pero era más vehemente, ¿no? Entonces, Cisneros se implica en el proceso de evangelización también de Granada y va a convertirlos y a producir... Cisneros también se implica en Granada. Sí, se va a Granada, creo que quiero recordar en 1498, va a convertirlos al bautismo rápidamente,
y cree que lo de Talavera no están dando los frutos suficientes. Claro, hay tensiones sociales muy fuertes, la monarquía se está transformando, se están creando estructuras políticas distintas. Bueno, aquello hay que ponerlo en marcha. Por lo tanto, Cisneros ya entra como misionero. También entonces está muy presente la idea de cruzada. Yo insisto en estos programas, estoy insistiendo que a veces cuando hacemos la intrahistoria de la cristiandad... ¿Qué es eso de la cruzada? Que claro, habla usted de unas cosas más raras. No, claro que muchas veces no se da uno cuenta que había un conflicto civilizatorio con otra civilización que era la del Islam. Que el Islam estaba en el Mediterráneo, que el Islam estaba a las puertas de Europa, que el Islam se estaba extendiendo y quería llegar al corazón del imperio, quería llegar a Viena. Las puertas de Viena estaban ahí, es decir, que y sobre todo estaban en el Mediterráneo. No nos olvidemos que en 1525 Barbarroja conquista, por ejemplo, Túnez, es decir, ahí al lado, vecino al lado, ¿no? Es decir, que aquello, y eso despertaba también en los hombres de aquella época ese espíritu que estoy diciendo de cruzado. Es decir, Cisneros se veía como un misionero ya y un cruzado, se había implicado en el mundo y en el mundo de la política y decía, yo estoy aquí para algo, ¿no? Y por tanto, la idea de cruzada, la defensa de la cristiandad también está en peligro. El problema de la cohesión interna está por un lado, de esa cristiandad, que estaba en crisis, pero también tenía una presión externa, el elemento externo. Por tanto, la idea de misionar, extender la cristiandad, la idea de cruzada, todo se entremezcla. Pues me está planteando usted un mundo, claro, porque claro, yo lo que conozco es superficialmente la historia, pues Cisneros, tal, qué cosas más bonitas, pero el mundo es como para meterse en la cama, o sea, dices, oiga, esto descompuesto, Castilla descompuesto, el enemigo exterior, me quedo donde estaba en el cenobio metido en la Salceda. En la Salceda, a la Salceda que, claro, ahora entiendo yo porque él tiene problemas para aceptar. Claro, es que no aceptaba los cargos. Es que es un problemón. Es que nos estábamos adelantando y quizá está muy bien que volvamos, por ejemplo, a un hecho importante que es en 1495 muere el arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, su gran valedor. El hombre que había acompañado a Cisneros desde que rompió con Carrillo, desde que se vinculó con él. Es decir, el cardenal de España, que era de la familia Los Mendoza, del cuadro del Infantal. Ahí es nada. No era nada, ¿no? Uno de los grandes, que siempre el arzobispado de Toledo había estado, de Carrillo de Albornoz, pasa a Mendoza. Y de repente la sucesión... Usted era un pajarito, ¿no? Mendoza. No, pero era un humanista y era, pero bueno, blandito, digamos, ¿no? Decimos, bueno, yo considero que es un hombre con las debilidades del hombre, no había hecho el retiro espiritual que había hecho Cisneros. No se había ido a la Salceda. No había pasado por la Salceda. No había dejado el mundo nunca. Se había dedicado a otras cosas. Claro. Es que como no reces, te dedicas a otras cosas. Sí, bueno. Pero esto le pasa a Mendoza y a todo hijo de vecino. Pero esto no quiere decir, y le he dicho como Carrillo, que a Carrillo muchas veces se le pone... Carrillo era un intelectual de una talla, ahora muy pegados al mundo. Es que este es el problema, muy pegados al mundo y esto es lo que tiene. Y Mendoza, pues claro, un hombre de la... Le gustaba el cargo. Sí, claro, se disputaron. Uno de las rivalidades que tuvieron entre Carrillo y Mendoza es que Carrillo aspiraba al cardenalato y entonces se lo llevó Mendoza. Y para llevárselo Mendoza, con un legado pontificio que vino, los reyes católicos al final, siendo Carrillo quien apoyaba a la princesa y a los reyes católicos en el conflicto, apoyaron a Mendoza. Esto era alta política. Cuando nombran cardenal a Mendoza en contra de Carrillo, Carrillo rompe con ello y se pasa al otro bando, al bando de la Beltraneja. Bueno, el mundo de la política. El mundo de la política. Y entonces se muere Mendoza y ¿qué le toca a Cisneros de la muerte de Mendoza? No, pues entonces se plantea el problema de la sucesión, que ya hemos hablado en otro programa, de la importancia del arzobispado de Toledo, que es la sede primada de las iglesias de España, de Castilla, ¿no? La sede primada, que es el canciller. Ser arzobispo es ser canciller. Ser canciller es tener el sello del rey, es decir, las órdenes del real, que es tener el sello real. Es decir, un cargo de la máxima importancia. Fernando, que tenía un hijo natural con una querida que tenía en la corona de Aragón, que lo tuvo antes de casarse con la reina, después tuvo otra, pero tenía un hijo.
Fernandito el Católico. Fernando Católico, sí. Tenía todas cosas. Sí. Tenía un hijo, quería que su hijo fuera el arzobispo de Toledo, Anda. en la tradición nobiliaria. Y le dice, cuando muere... Oye, pues tenía buen padrino el chico ese, ¿eh? Sí, tenía buen padrino. Y aquí está la importancia, porque el rey católico, que era un tipo de una talla política enorme, también de conciencia, ¿eh? Pero la gran persona que muchas veces ocluye la importancia de Fernando el Católico sobre la reina Isabel era una mujer de una personalidad tremenda, que amaba a su marido profundamente. Cuando le dice, pues ese arzobispado para mi hijo, la reina le dice, yo ya tengo pensado quién va a ser el arzobispo de Toledo. O sea, Fernando le dice a la reina Que ese arzobispado lo puede ocupar su hijo. su hijo natural. Su hijo natural, que además, pues claro, en la alta política, que sea el primado de España y tal, pues ese está con nuestro proyecto político. Y la reina dice, ahí, para ello ya tengo pensado quién es. Naturalmente, un monje humilde, que era su confesor, pero que ya era consejero. Ella ya, fíjate que desde el 92 al 95, 3 años despachando con él, cuidando de su conciencia, ya ella tenía una idea clara de lo que era este hombre. Y dice, para ese arzobispado ya tengo pensado que es Jiménez de Cisneros. Era arzobispo, lo quería hacer arzobispo. Esto lo habla con su marido. Su marido dice, esta mujer es dura de pelar, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿cómo se le haya metido en la cabeza? Dice, total, me doy por muerto con mis intenciones. Que lo pactaban, porque los dos eran dos personajes políticos que tenían una idea y un proyecto político de monarquía, y de lo que algunos llaman el Estado moderno, importante, pero dice, cuando esta dice que no, mala cosa tenemos, ¿no? Por tanto, la reina le comunica... Y para decir que no a ese proyecto de su marido hay que tener también... muchas agallas. ¿Eh? Porque Fernando era... No, y sobre todo, oye, pues ¿qué trabajo te cuesta apostar por ese? Dice, oye, no me... que además era de la familia, de la familia y pues, no me busco un problema con mi vamos marido. Centralizando el poder, vamos, claro. Y era... O sea, desde un punto egoísta, yo, si hubiera sido la reina, hubiera dicho, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tengamos la fiesta en paz. No, seamos dialogantes. Bueno, claro. Sí. Seamos dialogantes. No había llegado todavía. No seamos radicales. Sí, pero no había llegado todavía la cultura del diálogo. No había llegado, bueno. Y la reina mandaba. Porque además el poder, cuando se define el poder, es la capacidad que uno tiene de mandar. Y esto la reina lo tenía muy claro. Y sabía que lo que mandaba. ¿Y cómo le sienta a Fernando cuando le dice...? Bueno, esto hay que interpretarlo. Yo creo que, como conocía a su mujer, dijo, como ésta ha dicho que en Castilla tiene que poner al cardenal Cisneros, que era su confesor, él sabía la talla, mal asunto. Es decir, a esta, como se le haya metido en la cabeza, hay que tragar. Porque esta no cede en esto, ¿no? Y lo más interesante es que la reina se va a Cisneros y se lo va a ofrecer como el que le ofrece una dádiva importante, ¿no? Y le dice al cardenal, tengo un nombramiento para vos, como decía en entonces, el arzobispado de Toledo. Y el otro palidece. Dice, ¿qué me dice usted? ¿Que yo arzobispo de Toledo? No, yo no puedo ser arzobispo de Toledo. Él sabía lo que era eso. Primero, él era un hombre de servicio y decía, si yo tengo que servir eso, y sabía en la Castilla que estaba todavía. Me meto en un avispero. Es un avispero, porque además el arzobispado de Toledo no era ser solo arzobispo. Allí está el cuerpo que conforma el cuerpo de canónigos, digamos, ¿no? Uh-huh. Que forma el arzobispado, el cabildo catedralicio, que todos eran grandes de Castilla. Gente que mandaba mucho. Y gente que estaba acostumbrado a vivir muy bien. Y gente, muchos de ellos licenciosos, y que se daban a la buena vida, que era todo lo que había que reformar. Y de cintura toda esta gente. Un pobrecito monje, 8 años en la Salceda, de familia humilde o de familia de mediano pasar, comparado con nosotros, de familia de mediano pasar que estamos, que me voy a meter en el arzobispado de Toledo, esto significa remangarse. Él ya había desde el 92 ya había enfrentado todo el problema que tenía de la reforma de los franciscanos y veía cómo vivían los conventuales, la vida buena y licenciosa que llevaba. Todo eso había que reformarlo. Meterse en un avispero como eso era un servicio de mucho sacrificio.
Claro, si lo miras solo por la cuestión de rentas y de lo que voy a mandar, pues es un buen negocio, ¿no? Porque, bueno, me compadreo con estos, voy a ejercer el mando, voy a tener unas rentas extraordinarias y voy a vivir. Si mi proyecto está servir y reformar en el fondo las estructuras eclesiales, que son las estructuras sociales y las estructuras políticas, aquello es un problema de primera magnitud, ¿no? Es un problema de primera magnitud si no te pliegas al buen vivir de esos. Si te pones en plan dialogante, pues es muy... Claro. Bueno, pues muy placentera la cosa. Un beneficio estupendo. Y entonces le dice la reina que no quiere ser arzobispo de Toledo. O sea, le dice a la reina que no quiere ser arzobispo de Toledo. Pues ¿sabe lo que le digo? Que se nos ha acabado el tiempo. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ¿acabará Cisneros aceptando el nombramiento de arzobispo de Toledo? Habrá que venir al próximo programa, porque hoy ya no hay más tiempo. Si ustedes quieren saber si acaba siendo arzobispo de Toledo Cisneros, pues no queda más remedio que venir aquí, porque hoy ya se nos ha acabado el tiempo. No me queda más que darle a usted las gracias, pedirle por favor que no me deje, que venga, venga a seguir hablando de Cisneros. Pues no podemos dejar esto así. Bueno, lo podemos dejar, pero lo solucionamos dentro de unos días. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias. Díganselo a sus amigos, que conecten, que pinchen la página de donde están los programas de Marcando el Norte. Se pueden ver los antiguos, se ponen al día de esta serie que estamos haciendo con el profesor José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, sobre el Renacimiento cristiano, el humanismo cristiano del Renacimiento, y nosotros nos podemos a trabajar ya mismo para que dentro de unos días podamos ofrecerles otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El norte no. Tengo que enseñarlo porque a usted no, usted ya sabe, el norte está arriba. Sí. Y que no es el techo, ¿verdad? No es el techo. Pero tengo que decirlo porque se incorpora gente. Entonces, nosotros, si el sur está a la espalda, el norte no está así, sino así. No está a ras de tierra. Mira para arriba. Mirando al cielo. Claro. Por lo menos en este programa. Otros que hagan lo que quieran, pero vivir a ras de tierra, se rasca uno la nariz. Si va uno a ras de tierra, se hace pupa en la nariz. O sea que el norte. Y en el norte, en este programa, tenemos la suerte de contar con el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, don José Ignacio Ruiz. Estamos haciendo una serie que, si ustedes se han perdido los programas anteriores en la página de esta televisión, pues pueden ver los anteriores. Sí, pues estamos haciendo una serie sobre el humanismo cristiano renacentista, fundamentalmente español, claro. Y habíamos empezado con Fray Hernando de Talavera, habíamos seguido con Cisneros, al que le habíamos concedido un programa. Nos desbordó Cisneros y hubo que continuar, y nos quedamos con en el segundo programa nos quedamos también incompletos porque Cisneros ha llegado al arzobispado de Toledo,
contra su voluntad, como usted muy bien Más dijo. que llegar, lo han llevado. Lo han llevado de las orejas, porque eso, recordemos, estaba previsto para, decía don Fernando el Católico, ¿para quién estaba Para previsto? su hijo, el hijo de Fernando el Católico. Para un hijo ilegítimo bastardo que tenía, o como se llame eso. Y la reina No, dijo, que el rey pensó que el arzobispado, una manera de controlarlo en aquella monarquía unitaria y centralizada que estaban haciendo, pues su hijo podía ser, y mantenían la tradición de tener a uno de los grandes, ¿no? sí. Y la reina, con esa grandeza de espíritu que tenía, dice, no, ahí hay que poner un hombre de valía, al que conozco muy bien, que es mi confesor, que es Cisneros. Claro, yo creo que lo interesante, porque hay que entrar un poco, el historiador siempre tiene que tener un poco la sensibilidad de captar los personajes que estudia, ¿no? Yo creo que la reina, en su conciencia, existía la idea no solamente decir, bueno, vamos a controlar el poder político y de una manera crecientemente centralizada. En el fondo ella sabía que la reforma que ella quería hacer era transformar todo aquel... en el fondo la reforma que estaba en marcha, claro. ¿Y con quién mejor podía iniciar el proyecto ese transformador o reformador? Que aquí está la palabra, la reforma cristiana. Se puede entender que era, vamos a ver, voy a decir a lo mejor una barbaridad y usted me corrige, que Toledo era como ¿cómo se dicen estas grandes firmas que tienen sucursales? Una multinacional. Sí, no, pero que tiene su delegación en Toledo. O sea, porque ahí era la iglesia primada y por lo tanto, pues hombre, pues sí, con todo respeto se podía reformar desde León, pero se reformaba poco. No, claro, es que la estructura eclesiástica es una estructura vertical y muy jerarquizada. Entonces, claro, una cosa es ser el arzobispado y luego estaban los obispados, pero el arzobispado coordinaba los obispados de Castilla, ¿no? Entonces, además de ser la iglesia primada, la primera, la más importante, estaba muy vinculado con la monarquía y desde luego con el papado, evidentemente, ¿no? Bien, al final la bula, la despacha, depende del papa, ¿no? A propuesta real, ¿no? Pero el arzobispado, en el caso de Castilla, era una de las instancias más importantes de toda la estructura política y por tanto eclesial y social, ¿no? Y entonces meterse allí según están las cosas era también de vez en cuando liarse a baculazos, claro, en el báculo, porque había algún pajarito. No, claro, todas las estructuras estamos en una sociedad en crisis que hay que reformar. Corrompida. La idea que luego se llama y se apropia, la reforma luterana se apropia del nombre de la reforma, la idea que viene desde el siglo XV es que aquello hay que reformarlo, aquel sistema, por decirlo en palabras de hoy, aquel sistema había que reformarlo. La idea de humanismo que estamos repitiendo en la serie de programas que llevamos ya realizados, es que hay que hacer un nuevo hombre. Y esta gente son reformadores. Sí, claro. Entonces, decía que Isabel no se preocupaba solo de un problema de poder político. En su cabeza existía la idea de decir, claro, con poner ahí a uno que esté a favor del poder político de la monarquía frente a la aristocracia no es suficiente. Es que en el fondo, si queremos que esto germine algo, hay que crear estructuras reformadas y crear un hombre nuevo. Cuando hablamos de hacer estos programas, usted me comentó que, ya no recuerdo quién, que incluso se adelantaron a poner seminarios antes de Trento. Sí, eso será Santo Tomás de Villanueva, que cuando llega al arzobispado de Valencia crea el primer seminario del mundo. Esta gente se adelanta. Son reformadores, claro, todos son reformadores. Es que el humanismo... Bueno, hablaremos también de Santo Tomás de Villanueva. Sí. Bueno, entonces, el pobre Cisneros se va a meter en un avispero. Claro, me gusta o me interesa resaltar la idea que la diferencia que tenía con su mujer, con Fernando, que no eran tan notables. En el caso es que ella siempre pensaba que no bastaba con el problema político. Necesitaba un hombre que fuera capaz de transformar las estructuras internas, sociales y por tanto eclesiales, ¿no? Porque la iglesia era la comunidad entonces de fe y de creyente. Por tanto, una vez que lo hace arzobispo, es que inmediatamente, por ejemplo, en 1496, lo hace visitador y vicario general para toda Castilla. Y visitador, ¿qué es visitador? Y vicario... ¿Qué es bueno, eso? La visita es una institución eclesiástica, evidentemente, que está instituida como control de que las cosas se hacen
como marcan las constituciones, o las normas, o las leyes, o las reglas. Entonces siempre hay, como el hombre tiende siempre a relajarse, claro, hay una visita periódica y permanente que hace una visita a las distintas instituciones a ver si se están cumpliendo las reglas, las normas, o lo que pueden decir las constituciones. Entonces la visita es una cuestión eclesiástica. Pero las visitas se habían también relajado, es decir, en los momentos de crisis es lo que pasa, ¿no? Incluso todo puede estar corrompido. Entonces el problema es a quién nombra visitador. A Cisneros lo hace visitador. Había que visitar y reformar, en este caso, las órdenes religiosas, y en este caso concretamente la orden franciscana, una de las que tenía esta visión importante, que, como se sabe y como es conocido, pues está los conventuales, que llevan una vida, los conventos han acumulado riqueza, han acumulado poder, bienestar, y entonces los clérigos, que eran los que formaban al resto de la comunidad eclesial, de fieles, los laicos, de fieles, se habían relajado. Si estaban relajados y habían abandonado los principios que fundaban y que formaban la regla, pues imagínense usted lo que podían enseñar. Y el ejemplo que daban precisamente tampoco era de lo más bueno. Por tanto, visitar significaba que voy a ver si esto se está cumpliendo, y hoy diríamos... No le iba a dar un diploma cuando iba por allí. No, claro, no. Y se enfrenta cuando llega a los abades y le dice, ¿y esto qué? Y llega a un convento y llega allí y resulta que incluso ahí, viviendo con los frailes, pues barraganas, que tienen algunos allí su barragana, pero ¿y esto qué es? ¿No? Pues claro, se acabó. Entonces esto hay que empezar a cortar cabezas. Y esto no es fácil, esto se dice... en la historia se cuenta, está muy fácil. Pues cortas cabezas. No, a la hora de cortar cabezas es decir, oye, que llega este y este manda aquí. Dice, ¿y cómo le pongo yo el cascabel? ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Es decir, que hacer todo esto pues es importante. Y ser vicario general para toda Castilla tiene ya una importancia tremenda. El trabajo que le caía era tremendo. Hemos dicho que le nombran arzobispo, pero no toma posesión del arzobispado. Le tiene que nombrar la reina en Tarazona, no en Toledo. Y a Toledo no llega hasta 2 años después. Y los otros están diciendo, nos han metido acá un fraile que encima viene con aires de reforma. A ver la que nos va a caer aquí. El cabildo catedralicio. Se tenía que enfrentar también en Toledo. Sabía lo que se venía encima. Cuando llega a Toledo le esperan... En fin, con cara de pocos amigos. Que se dice, hombre, ha llegado el jefe aquí, todos cuadrados. Pues no, el que manda y está acostumbrado a mandar, dice, ahora llega este y tiene que ver, va a haber un pulso a ver quién es el que manda. Se tiene que enfrentar al cabildo. Se tiene que enfrentar a toda la reforma. Claro, por eso decía antes que la importancia que tiene cuando Isabel ve un poco más allá y dice, voy a nombrar un reformador, voy a nombrar un arzobispo, alguien que sea íntegro, alguien que tenga valía, alguien que tenga carácter. Es decir, hace falta muchas cualidades para enfrentar todo un proceso que se iniciaría a partir de una reforma, que hay que reformar todas las estructuras internas de la Iglesia, y empezando por el clero, porque el clero era quien educaba, es decir, cuando se crea. Y ahí se vincula muy bien, y aquí llegamos ya a un punto que puede ser de interés. Estamos en 1496. Cisneros, antes nos lo hemos dicho, cuando estuvo en Sigüenza, él estuvo en la fundación del Colegio Menor de Portacelli, ¿no? San Antonio de Portacelli. Él, en sus retiros espirituales y en la cárcel, él ya pensaba en todas estas ideas de reformar. ¿Cómo hacemos un hombre que sea un hombre nuevo y un hombre que sea de corazón y que llegue a Dios a través del corazón? Claro, esto significa, no vale decirlo, ¿cómo creo yo eso? Empieza a tener en la idea ya de la Universidad de Alcalá. Menos mal. Y hemos llegado a la universidad. Menos mal, ¿no? Yo estaba preocupado por su futuro, porque, vamos a ver, se nos acaban los programas y usted no habla de la Universidad de Cisneros y usted no vuelve a entrar en la facultad, vamos, le cierro la puerta. La Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, que era un proyecto, ya lo puso en marcha como estudios, Carrillo también lo puso en marcha, ¿no? Pero poner en marcha una universidad no era una cosa fácil. Y aparte que se necesitaba mucho dinero, hay que crear las estructuras, y como ahora se dice, el problema no es crear una universidad, el problema, como se dice ahora, es la sostenibilidad. Es decir, esto cómo se mantiene. Es decir, había que dotarlo de rentas.
Desde el arzobispado de Toledo, que tenía muchas rentas, se podían hacer dos cosas: o vivir bien, mantener sus ejércitos, los ejércitos medievales, las mesnadas, que todo esto se va a quitar, o gran parte de las rentas también se llevan a la universidad. Es decir, dotarla de rentas que sean capaces de producir y de mantener estudiantes becados en el colegio mayor, es decir, crear un colegio, un sistema colegial y que sea capaz de reproducirse. Por tanto, hace falta mucho dinero, ¿no? Cisneros utiliza, por supuesto, los recursos, pero él dice, ¿y qué pasa conociendo el paño, conociendo como él conocía al hombre, la naturaleza del hombre? Es decir, claro, luego esto yo lo vinculo con el arzobispado, lo que tengo que hacer es una institución que sea independiente. Pero así, como usted me recordaba en un programa, ¿quién funda las universidades? Son fundaciones eclesiásticas. La Iglesia. Quien la tenía que fundar, quien tenía que dar las bulas era el Papa. Entonces estaba Alejandro VI, que despachó las bulas, no nos vamos a detener en esto, que creo que tiene menos importancia. Se dan las bulas de fundación, pero, como digo, lo importante era el mantenimiento y la independencia. Por tanto, ahí él, si va a depender del arzobispado de Toledo, mañana va a venir otro arzobispo de Toledo y va a querer mediatizar, mediar en la universidad y tomar el control, en tanto que quería que fuera independiente, que allí se hiciera y se trabajara para la ciencia, para el conocimiento, por supuesto, para la teología, para el conocimiento de Dios, etcétera. Todo esto. Por tanto, tenía que crear ahí un sistema, las constituciones de la universidad, en la que se asegurara que aquello iba a ser independiente, ¿no? Perdón, y además supongo que ahí hay otro problema, ¿no? Claro, no estamos haciendo un colegio de segunda enseñanza. Y el modelo es Salamanca. O sea que tú no puedes hacer una cosa que sea de medio pelo. Claro, esto también es importante, porque ahí vamos ya a los contenidos de lo que era la universidad. Claro. ¿Por qué Cisneros dice, yo voy a crear una universidad en Alcalá? Bueno, aparte que lo que él quería no era para él, ¿no? Estamos hablando del humanismo renacentista, de esa idea de crear la idea de un nuevo hombre. La de Salamanca estaba en la tradición escolástica. La Universidad de Alcalá, Cisneros tampoco quería que fuera para una universidad escolástica, típicamente escolástica, ya estaba Salamanca. Él quería una universidad renacentista. Él quería una universidad humanista y con los mejores. Y de renovación. Por tanto, crea una universidad en el que, además de una crítica que se tiene que hacer de todos los textos y de los documentos, hay una crítica, digamos, filológica, de ahí la importancia de crear unas facultades de gramática. Lo importante es la palabra, pero la palabra también se modifica, la palabra también se mediatiza. Por tanto, si queremos, se había hecho uso y abuso de la Biblia, de la Vulgata de San Jerónimo, y claro, en la predicación se había manipulado, se había utilizado, naturalmente, como está dirigido a una población, a un auditorio de gente muy ignorante, se simplificaban mucho las cosas. Al final dices y dices, y lo que te han dicho que dices es lo que queda, lo que permanece. Claro. Por lo tanto, si verdaderamente la verdad y la importancia está en la verdad revelada y en los textos originales, volvamos a los textos originales a ver qué es lo que se ha dicho. Si vamos a discutir sobre la verdad, vamos a discutir no de lo que se ha pervertido y por lo que se ha llegado a la crisis que se ha llegado, sino recuperamos la tradición de los textos originales. Para eso no hay otra forma que ir, naturalmente, al griego, al hebreo, al arameo, ¿no? Y por tanto, no solamente la gramática y la crítica filológica es importante, sino que el uso de las lenguas y en las lenguas que está escrita la verdad revelada es la que hay que ir de manera técnica y de manera perita para no decir, pues ya no es interpretación, sino ir a los textos auténticos, ¿no? Claro, y aquí está la otra rama que nace también de Cisneros, que es la Biblia políglota. Ajá. Por eso aquí, una de las labores y otra pata del edificio cisneriano que construye de manera importante es la Biblia políglota. La Biblia políglota, que claro, es la traducción de la Biblia en el original. La importancia de recuperar a los
mejores traductores de latín, a los mejores traductores de griego, a los hebraístas. Está ahí. Y claro, hacer una Biblia políglota en las lenguas originales, traducirla con los mejores lingüistas, significaba traer a las mejores cabezas. Y se los trajo. Se los trajo. Y ahí forma, precisamente, en la Universidad de Alcalá, el patio trilingüe famoso, ¿no? Que recuerda esa tradición. ¿Qué es eso del patio trilingüe? Bueno, le dan el nombre. Usted que va por Alcalá, me cuente. Está en el primer patio de la Universidad de Alcalá es el que se llama el patio de Santo Tomás de Villanueva, y eso da entrada al patio de los filósofos, y el tercer patio, que da la entrada al Paraninfo de la universidad, es el que tiene el nombre del patio trilingüe. Precioso. Que hace referencia precisamente a esta. Es precioso ese patio, ¿eh? Sí, son muy bonitos, son de una sobriedad y de una... Pero de una... de un recogimiento... Te quedas sobrecogido viendo eso, ¿verdad? Y con paz y... Sí, por tanto, fíjese que estábamos diciendo, siguiendo un poco esta cronología, que de 1496, que lo hacen visitador, empieza a reformar, todo va eclosionando. Fíjese que Cisneros está implicado en la confesión de la reina, consejero de Estado, reuniones prácticamente todos los días. Había que crear una universidad. Él era arzobispo de Toledo. No la creó en Toledo, la creó en los dominios del arzobispado de Toledo, pero en Alcalá, que estaba separado de donde estaba todo el cabildo catedralicio. Se la llevó a Alcalá. En 1499 empieza a fundar la Universidad de Alcalá. De 1499 crea el corazón y el núcleo, empieza a formarse el núcleo de la universidad, que es el Colegio Mayor San Ildefonso. Ya. Por cierto, he oído que usted en Alcalá, es que me lo ha recordado, usted ha sido decano de la facultad, me han dicho, no sé, sí, bueno, no sé si estoy bien informado, porque como sabe yo soy el cargo de... Yo soy una estrella rutilante de las ondas, no tengo nada que ver con Alcalá. Pero me han dicho que usted cuando fue decano, porque fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, organizó un asunto muy interesante que era, a ver si recuerdo bien, los santos de la universidad que han pasado, santos que han pasado por la universidad, porque parece ser que cuando uno pasa por la universidad lo que tiene que hacer es perder la fe, ¿no? O sea, dice, ¿a qué va el niño a la universidad? Dice, a perder la fe y a ganar mucho, y para que después que gane mucho dinero. Y por lo visto por allí pasaron santos, y usted tuvo el acierto de organizar una sesión para hablar de los santos, es decir, que Alcalá no ha sido solo un foco de sabiduría, la universidad, sino un foco de santidad también. Sí, claro, como en el siglo XVI muchos santos, de los que vamos a hablar en esta serie, Santo Tomás de Villanueva, pero San Ignacio de Loyola, allí salieron muchos santos que en la época... Y pasaron, ¿no? Y pasaron, salieron y estuvieron por allí. O sea, Alcalá fue un foco, por tanto, de humanismo impresionante y que dio... ¿San Ignacio de Loyola? También pasó por allí. Entonces, bueno, digo... ¿San Juan de la Cruz? También. En ese periodo que usted dice fue un acuerdo que hicimos entre el obispado de Alcalá, don Juan Antonio Rey, y el decanato mío y el equipo decanal, en el que dijimos, bueno, pues todos estos personajes vamos a hacer un ciclo para saber todo, formaban parte de la ciudad de Alcalá. Y bueno, pues sí, hicimos un ciclo de conferencias hablando de todo. O sea, desconocemos mucho de el problema que tenemos, yo creo que en España y en general en el mundo, pero sobre todo en España, desconocemos mucho nuestra historia. Entonces hay una ausencia de conocimiento histórico muy notable. Reevaluar todos estos personajes a mí me parece, o rescatarlos y reevaluarlos me parece que es de una importancia. No, y además esto si quiere usted es la prueba del 9 de que el proyecto de Cisneros era bueno, es decir, si el asunto se trataba de renovar y de volver a encontrar el norte que se había perdido, el que te empiecen a pasar gente que después, bueno, que son, yo no sé si hay santos de primera y de segunda división, pero desde luego, vamos, no son desconocidos, claro. San Juan de la Cruz, pues creo que no hay un poeta mejor en toda la literatura española, un santo de tamaño descomunal. Entonces, claro,
esto es un aval de que el proyecto de Cisneros de reforma y de volver a Dios y de volver a volver a encontrar las raíces cristianas del hombre, no, claro, ha funcionado. Y es que se vincula muy bien todo esto, y sobre todo la universidad iba a crear los cuadros para la evangelización que se estaba haciendo. Había que ir a América y había que mandar quién iban, quién fueron. Mucha gente de los formados, todas las universidades americanas cuando se habla de las universidades americanas, ¿quién van y las fundan? ¿No? Claro. Casi todos salidos de Alcalá, son colegiales de Alcalá. Fíjate, qué maravilla. Es decir, que la evangelización, la misión y la evangelización, Alcalá se convirtió en un núcleo importante, no solamente de creación de estructuras políticas para el propio Estado y para la Iglesia. Bien, me dicen de nuestros equipos técnicos que nos quedan 3 minutos y tengo que despedirle, pero lo de regente no hemos dicho nada, también fue regente. Claro, estamos en 1499, en 1404, si hablamos en un programa, vamos a hablar de la reina Isabel, en 1504 muere la reina. Muere la reina y, como ocurre, las tensiones políticas se reavivan. Hay que darse cuenta que este proyecto político había laminado o había plantado caro a la aristocracia, claro, que es la nobleza que manda, digamos, ¿no? Es decir, había hecho una concentración de poder en favor de una instancia política que se superpusiera sobre los intereses particulares de aquella aristocracia, sí, en beneficio de la comunidad política. Por lo menos esto como definición, ¿no? Y por tanto, a la muerte de ella se reavivan las esperanzas diciendo, oye, vuelve, o sea, ¿quién lo va a heredar? Porque claro, cuando hablemos de la reina, muere su hija Isabel, muere su hijo Juan y queda como heredera la hija Juana, su hija Juana. Su hija Juana, que casó con el duque de... con Felipe el Hermoso, ¿no? El duque de Borgoña. Entonces, viene, la heredera era Juana, pero como estaba casado con Felipe el Hermoso, vienen los dos. Ella es la heredera, pero el marido también. Lo hemos leído en el codicilio, princesa, sí, tal. Entonces, en esa sucesión se reavivan los intereses de los cortesanos diciendo, oye, aquí hay un movimiento político. En el testamento de Isabel también al final, la reina Isabel, un poco antes de la muerte, deja en su testamento que sea su marido el gobernador, a título de gobernador, quien gobierne Castilla. Pero llegan los cortesanos de Felipe y con Juana y empiezan a reclamar que, bueno, que de gobernador que venimos a tomar posesión, se tiene que ir. Se tiene que ir, claro, si llega la reina titular, pues se tiene que ir. Pero Fernando, cuando ve todo aquel movimiento otra vez de intereses políticos, se retira a Aragón, Nápoles, lo que tenía, y se queda de regente Cisneros. Cisneros, que había vivido todo el problema sucesorio cuando llega la reina Isabel, las guerras civiles, los conflictos, y que era un tipo de una firmeza notable. Cisneros lo que hace es ser legitimista, y mantenerse firme. Bueno, cuando lleguen los reyes tienen que gobernar, mientras tanto ejerce de regente. Bueno, lo que se llama la primera regencia. Tenemos que despedirnos. Y aquí al final de Cisneros quedaba mucho, desde 1500. Bueno, hasta 1517 y la llegada de Carlos todavía queda, pero bueno, lo podemos ver con la figura de la reina Isabel. Pues lo veremos con otra semana, porque aquí ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, prácticamente hemos cumplido, hemos dejado a Cisneros. Sobre todo usted puede volver tranquilo mañana a la facultad, puede entrar, porque ha hablado de la universidad. Llevaba usted 2 programas hablando de Cisneros sin citar la universidad, se la estaba jugando. Hay que darle tiempo. Se la estaba jugando usted, pero bueno, tranquilo, puede usted mañana ir a dar clase a la facultad de Alcalá, porque don José Ignacio Ruiz es catedrático de la Universidad de Alcalá, catedrático de Historia Moderna, y le tengo que estar muy agradecido por todos estos programas. Le doy las gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, también muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este programa, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para poder hacer otro programa, otra nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.